Grave es la decisión que se sigue adelante al día de hoy todavía de congelar todos los fondos de la ayuda internacional, que son 65.000 millones, no es una broma. El primero es Israel, recibe 3.000 millones de ese tipo de ayudas, pero hay otro en otras situaciones, que es Ucrania, que recibe 17.000 millones al por menor, o por lo menos recibió el año pasado, estaba previsto que recibiera. Y estamos ahí, asistimos de nuevo al miedo. En varias ciudades se opusieron los de seguridad, se opusieron a la entrada de los y al cierre. Los han detenido, los han expulsado del trabajo. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Hoy para charlar podríamos tener un par de temas, yo creo, interesantes, porque está todo en ebullición. La situación en el mundo, yo creo, después de la llegada de Trump al poder, sigue siendo todavía una situación de incertidumbre, o a mí me parece. O de caos. Sí, cualquiera de las dos podía ser perfectamente normal. Pues yo creo que especialmente la cosa se podría resumir en 4 o 6 capítulos. Es decir, Trump por un lado dice que va a tener la paz en prácticamente todo el mundo, se podría pensar. Por otro lado también dice que va a reducir el déficit de Estados Unidos respecto a sus comercios más importantes, que también a lo mejor podría ser necesario, porque el déficit comercial que tiene es bastante fuerte y cada año se endeuda mucho más para poder sobrevivir. Hay otros temas, como por ejemplo quiere poner orden en casa, es lo que ha dicho, y tiene a las comunidades, especialmente de hispanos, en una situación que es en el disparadero, sin más. Es decir, cada año han ido llegando del orden de 3 o 4 millones de personas a Estados Unidos, que está poco poblado para la gran extensión que tiene, pero eso hace que principalmente los que más acudan sean los hispanos, y los hispanos ahora se encuentran en una situación bastante difícil porque muchos de ellos alcanzan la legalización al cabo de bastantes años. Pasa en todos los países, en España también. En Estados Unidos más. En Estados Unidos más, tienes razón ahí. Y supongo allí tienen una ventaja, que el nacido allí, los hijos de todos estos son estadounidenses y con pasaporte estadounidense, que también quiere cambiarlo Trump. Pero eso va contra un artículo de la Constitución, y ya hay presentadas demandas. Yo creo que sí hay en Estados Unidos. Primero, yo creo que la política de Trump de nuevo es desorganizada, de nuevo es de borbotones y de bilis, borbotones y bilis. Y yo creo que es una política de miedo. Y ahí es donde creo que es importante que el resto de los países actúen sin miedo. Estados Unidos es muy poderoso, pero no es tan poderoso como para poder con el resto de los países del mundo. No lo es. Ni con 14 millones de emigrantes que hacen que funcione Estados Unidos. Porque a lo mejor los emigrantes, que están pasando mal, yo tengo hijos en Estados Unidos, a emigrantes, y están pasando mal por miedo, porque la política que está implantando esta vez Trump y sus coláteres multimillonarios es del miedo y del terror. Y a esa se puede vencer. Y está funcionando porque les han presentado, porque dijo que iba a despedir a millones de trabajadores inmigrantes. Ya les llama criminales ahora, ya no les llama inmigrantes, les llama criminales. Ha despedido a la fecha de hoy a 9.000. A 9.000. Pero ¿cómo los ha despedido? Encadenados de pies y manos. Para que tengan terror el resto de los inmigrantes, no quieren que sus hijos les vean en esas condiciones detenidos. Se esconden, no llevan a sus hijos al colegio y a lo mejor no están produciendo. A lo mejor el señor Trump empieza a tener problemas porque ese 14 millones mantienen sectores fundamentales para el funcionamiento de la vida norteamericana, en servicios y en agricultura, fundamentales. A lo mejor el problema va a empezar a tenerlo el señor Trump. Acabamos de ver, y me alargo en este tema, que esas medidas contra sus vecinos, porque propone la paz pero está dispuesto a la guerra con sus vecinos, México y Canadá y Panamá, que ha estado allí, que les ha amenazado. Panamá ya ha dicho que va a rescindir el contrato con los chinos, que no va a renovarlo, porque le han amenazado ya. Pero a lo mejor las amenazas hay que resistirlas, hay que aguantarlas. Porque a lo mejor es un rey desnudo Estados Unidos sin esos apoyos, sin esas mercancías y sin ese mundo que le hemos dado hasta el día de hoy el apoyo.
creo que ahí hace falta valentía y resistir, que a lo mejor los desnudos es Trump y compañía, que además que persigan a los emigrantes, Trump que es hijo de emigrantes, que su mujer es hija de emigrantes, que el vicepresidente está casado con una emigrante, manda narices, que diría el otro, cuando Estados Unidos se ha hecho con ese tema. Sí, sí. Se ha hecho con emigrantes. Con emigrantes, todos. Y de no tantas sucesiones, te quiero decir que la mayor parte son de 3, 4 generaciones, la inmensa mayoría. Sí. Eso manda narices. Hace falta tener cara dura. Bueno, el tema pasa por varias cosas. Y ya cambió otro tema. Cuando dijo que no a los emigrantes con visa A1, salió Elon Musk y todos sus socios diciéndole que eso no podía ser, que sin eso no funcionaban las tecnológicas. Por ejemplo. Por eso digo que pueden quedarse desnudos ellos y van a ir rectificando, sí. Pero el terror lo han creado. El miedo, el terror lo han creado. Bueno, ahora ha empezado más fuerte que en el primer mandato. En el primer mandato también había prometido leyes de este tipo y se vio que tenía que frenar y de hecho frenó. Ahora, por ejemplo, hoy se ha sabido que ha concedido un mes más, como si fuera un acto caritativo. Es una marcha atrás, pero es muy positivo. Sí. Es que no ha concedido un mes más, ha dado marcha atrás. Es más importante que un mes más. Ha dado marcha atrás. Pero es lo que ha dicho él. Ya, esa es la venta. Pero a lo mejor la marcha atrás es porque se podía quedar, a lo mejor porque si ya los emigrantes que son los que cultivan al 100% la agricultura y los campos norteamericanos, si además se pasaba a que no mandaban frutas y hortalizas desde México, a lo mejor los norteamericanos se quedaban sin comer en algo fundamental, que es la huerta. Lo del 25% te puedes imaginar que ha cambiado primero en Canadá. Ya hay cosas que ha dicho que, bueno, que en lugar del 25 va a ir a cobrar el 10, ya veremos a ver. Y en México lo que estás comentando es algo esencial. Si en el caso de España, por ejemplo, no tuviéramos emigrantes para que recogieran la fresa, buena parte de las hortalizas de Almería, buena parte la pera de Lérida, por ejemplo, de Aragón y de Aragón. Y la uva de no sé dónde. Sí, y la uva de La Rioja o de Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha, pues estaríamos hablando que España tendría un problema y además muy grave, porque gran parte de los propios españoles, y ahora ocurre como ocurrió también en Alemania o en Francia, una parte de los españoles no quieren hacer trabajos que hacen los emigrantes, primero porque les pagan peor que teniendo otro trabajo en otro sitio, segundo porque además les obligan a trabajar un número de horas a veces incontables debido a la... No es generalizado, está claro que estamos hablando de casos contados o menores, pero que eso los españoles tratarían de denunciarlo, cosa que mucha otra gente que está sin papeles no tiene posibilidad. Y luego hay que hablar de otro tema que yo he visto en la televisión americana, alcaldes de ciudades importantes, demócratas, saliendo a hablar a los emigrantes, defendiéndoles y mojándose y dando órdenes a la policía local que no colabore con la policía de inmigración. Eso ha sucedido en muchas ciudades. Sí, en muchas. Lógico, parece lógico. Pero también hay que tener en cuenta que el tema de los emigrantes, especialmente hispanos, que es de lo que estamos hablando, pues Estados Unidos tiene unos 60 o 70 millones al por menor de personas que son hispánicas o proceden en primera o en segunda generación de países que están en el entorno de Estados Unidos o en el sur de Estados Unidos. Es un tema muy delicado porque hay ciudades incluso donde la mayoría es hispana. No vamos a hablar de Miami, estamos hablando de zonas incluso del interior, del sur. E incluso algunos de esos se han equivocado o no lo han pensado bien en las últimas elecciones y han aumentado el voto de atrás de forma importante en el mundo hispano por una equivocación que deben repensarla. No quieren más, no quieren competencia. Que venga, es un tema triste ese, ¿eh? Es muy triste, pero es real. Es real. Sí. Es real. Y eso creo que deben repensarlo. Deben darle una nueva pensada. Pero es que no solamente es el campo, hablamos del campo, hablamos de los servicios en las grandes ciudades que están cubiertos por emigrantes hispanos, la mayor parte, porque son la mayoría. Sí. Pero es que en las visas A1, que son las de los que puede trabajar en puestos tecnológicos, sin ellos no funcionaría tampoco Estados Unidos ni las empresas tecnológicas. Tampoco funcionaría. Sí, es cierto. Ahora hay países emergentes que están mandando infinidad de gente, no solamente a estudiar,
sino también a trabajar. A trabajar, estoy hablando Estamos ya del permiso de hablando- trabajo de a uno. Es permiso de trabajo. Y sobre de residencia y todo trabajo. algunos que son de habla inglesa, por ejemplo la India, está mandando infinidad de gente a trabajar en temas administrativos Pero de las vete, multinacionales. españoles, los españoles que hay en Estados Unidos, un porcentaje muy alto, son estudiantes además muy cualificados. Cualificados, sí, sí. Muy cualificados. Y no solamente españoles, de la Unión Europea, de más países también. ¿eh? Sí. Sí, es cierto, sí. Pues ese era un tema. Otro, estamos viendo en el caso de Trump, hablábamos de situaciones difíciles. Hoy leía... Ahora, más grave, perdona, hoy más grave es la decisión que se sigue adelante al día de hoy todavía de congelar todos los fondos de la ayuda internacional. A Que eso- son 65.000 millones. No es una broma. No. Es espectacular. Eso Y es lo que- esa sí, de momento, ha triunfado. Ya hay alguna demanda en los tribunales, pero no hay ninguna decisión todavía judicial, porque esa paraliza ayudas para comer, ayudas a investigación médica, paraliza temas fundamentales y que es una cantidad de dinero, hay que decirlo, alta, sí. muy grande. Bueno, estamos hablando de, según lo que ahora estás diciendo, de que, por ejemplo, ayudas a la Organización Mundial de la Salud, por poner un ejemplo. Pero hoy se ha sabido que hoy ha habido una decisión por parte de Elon Musk de paralizar las ayudas de USAID. Que Eso es lo que estaba hablando yo, de eso estaba hablando. Esos son los que son 65.000. Esas son 65.000 al año. Que estamos hablando Las USAID son 65.000 al año. de ayudas a 125 países. Yo creí que te referías a Pero las que van, no, anteriores, eso que también he es dicho una que van, cantidad no muy estas he dicho voluminosa. porque estas van desde la alimentación, Directamente, sí, sí. desde la alimentación a la enseñanza, a la medicina, son de supervivencia. Muchas de estas ayudas, además, son ayudas que se prestan en conjunción con otros países Con otros, sí. que Hay cada uno programas. aporta lo que pueda a programas nacionales, incluso en algunos países. Y estamos Un tema ahí, muy delicado asistimos de nuevo al miedo. En varias ciudades se opusieron los de seguridades, se opusieron a la entrada de los y al cierre. Los han detenido, los han expulsado del trabajo, está funcionando eso, y han expulsado a todos los trabajadores directivos de esa organización. Sí. Hacerla volver a funcionar va a costar muchísimo. Mucho. Y esto ha sido el señor Elon Musk. Pero fíjate que yo me refiero, sin más, a varios ejemplos. El primero es Israel. Recibe 3.000 millones de ese tipo de ayudas. Pero hay otro en otras situaciones, que es Ucrania, que recibe 17.000 millones al por menor. O por lo menos recibió el año pasado, estaba previsto que recibiera este año, parece. Es que esas ayudas se van para la enseñanza, para los mutilados de guerra, eran ayudas... Y para recomposición No, probablemente. pero de edificios era públicos, sobre todo era- para este tipo de temas. Sí, son temas muy delicados. En fin, seguiremos hablando porque este tema es un tema clave. Desgraciadamente seguiremos hablando. Desafortunadamente, sí.